Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinario número 14 de la comunidad Data Inspire. Esta es nuestra sesión número 14, donde estamos agradeciendo hoy a José Vadillo por compartir sus conocimientos. Él es talento local, ingeniero de sistemas. Trabajó conmigo en Olímpica, coordinando la gestión de información. Después se especializó en Buenos Aires, trabajó bastante en Argentina y está haciendo una maestría de Data Mining, y también con conocimiento para descubrir y especialista en diplomado de negociación y presentación de resultados. Entonces, adelante, José, todo tuyo, auditorio. Dale, gracias, Roque. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de mejores prácticas en visualización de datos. Mi nombre es José Vadillo. Como les comentó Roque, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿No? Pueden escribir por el chat, porfa. Sí, como les contó Roque, yo voy a ser quien esté dictando este webinar. Así que arrancamos. Entonces, el webinar está dividido en los siguientes capítulos, en las siguientes partes. Vamos a ver una introducción de por qué visualizar datos, principios de percepción y atención, sistema de representación de datos, uso de colores y tamaños, do's and don'ts, que serían unas recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer a la hora de hacer presentaciones. Y vamos a ver algo muy breve sobre metodología DAR, que es una metodología ampliamente usada para la construcción de dashboards, ¿sí? Al final vamos a tener una sesión de preguntas. La charla está estimada en unos 50, 45 minutos y, como les decía, al final vamos a tener unos entre 15 y 20 minutos para responder preguntas. No se preocupen por tomar print screens de la presentación, yo se las voy a estar compartiendo y además si les interesa también algo de bibliografía y otros documentos. Entonces, ¿por qué visualizar datos? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta la dio un estadístico británico llamado Frank Anscombe en 1973, por allá en Cambridge, probablemente para ganar alguna discusión de bar. Y el tipo lo que se inventó fue estos cuatro sets de datos de dos variables, y la característica que tiene estos cuatro sets de datos es que las variables X y las variables Y suman lo mismo, tienen el mismo promedio, tienen el mismo desvío estándar en los cuatro sets de datos. Incluso si hacemos una regresión lineal sería igual para los cuatro sets de datos. Entonces, supongamos que estos cuatro sets de datos son cuatro bodegas, que la variable X son las horas trabajadas y la variable Y es el sueldo que se le pagó a estos empleados. Si a ti alguien viene con estas métricas y te dice, mira, estas cuatro bodegas suman lo mismo en la cantidad de horas y en salario, tienen el mismo promedio y tienen el mismo desvío estándar y la misma regresión lineal, nuestra lógica nos llevaría a pensar de que las cuatro bodegas son iguales. Si no son iguales, son muy parecidas, ¿sí? Pero resulta que si visualizamos los datos de estas cuatro bodegas, de estos cuatro sets de datos, nos damos cuenta instantáneamente que las cuatro bodegas son notablemente diferentes, ¿sí? Tienen un comportamiento diferente. Bueno, este tipo de patrones, de tendencias, solamente son posibles visualizarlos con el gráfico adecuado, es decir, visualizando los datos. Aquí solamente hay 10 registros, por si fueran 100, 1000 o cientos de miles o millones de registros, eso no lo podríamos ver en tablas, ¿sí? Y como demostró este cuarteto de Anscombe, así se le llamó a estos cuatro sets de datos, las métricas son engañosas, ¿sí? Esto demuestra la importancia de la visualización de los datos y la correcta visualización de los datos a la hora de analizar los mismos, ¿sí? Entonces, ¿por qué visualizar datos? Visualizamos datos porque, uno, facilita la absorción de la información, nos permite tomar mejores decisiones
nos permite contar la verdadera historia de los datos y maximizamos el valor porque básicamente ahorramos tiempo y además el fin de las personas que trabajamos en BI, lo que pretendemos las personas que trabajamos en BI es transformar los datos en información y conocimiento y que con esta información y conocimiento tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Maximizar la ganancia o minimizar los costos. ¿Sí? Básicamente, ese es el fin de la inteligencia de negocio. Es más plata para el negocio. Bueno, la visualización de los datos nos ayuda a cumplir este objetivo. Entonces, en este webinar vamos a ver un poco de cómo capturar la atención del observador, aprender a elegir el gráfico correcto o por lo menos sugerirles qué tipo de gráfico utilizar dependiendo de la situación, optimizar los gráficos para que el mensaje llegue claro y, como les comentaba, vamos a ver algo muy rápido de metodología DAR para construir tableros. Principio de percepción y atención. Ahora les voy a pedir, por favor, que observen este array de números y me digan cuántos 5 ven, cuántos 5 hay en este listado de números. Ahora voy a dar 5 segundos. Excelente, efectivamente hay 3 5. La persona más rápido probablemente se demoró un segundo o un segundo y medio contando los 5. ¿Sí? Si yo se los presento así, el foco de su atención va a ir directamente a estos 5 y no solamente los va a identificar, sino que automáticamente los va a contar. Bueno, este proceso inconsciente que hace nuestro cerebro se llama percepción preatentiva. Como les decía, es un proceso inconsciente. Nosotros ni siquiera tenemos control sobre eso. ¿Sí? La percepción preatentiva o la memoria preatentiva. Los seres humanos tenemos básicamente 3 tipos de memorias. ¿Sí? Memoria preatentiva, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo y preatentiva se saturan de forma muy rápida, se llena muy rápida y una vez está saturada se bloquea. Les pongo un ejemplo. Cuando vamos caminando por la calle, por el andén, y nos cae una gota de agua, nuestro cerebro registra este estímulo con mucha fuerza, con mucha intensidad. Sentimos la intensidad con que golpea la gota, incluso la temperatura de la gota, y nuestro cerebro incluso alcanza a advertirnos, decir, ojo, te cayó una gota, probablemente va a llover. O hay un aire acondicionado cerca, no sé, ¿sí? Pero cuando llevamos caminando y pasaron 10 minutos y comenzó a llover, que nos caen cientos o miles de gotas al mismo tiempo en el cuerpo, nuestro cerebro bloquea esa intensidad de la señal. Simplemente es como que sabes que te están cayendo gotas, pero no lo registras con la misma intensidad. Bueno, lo mismo sucede con los estímulos visuales. Si sobreestimulamos la atención del observador, va a bloquear la atención y va a ser mucho más difícil que se pueda enfocar en algo. ¿Sí? Estos procesos conscientes e inconscientes que hace nuestro cerebro lo estudió, entre muchas escuelas, la Escuela de Psicología Gestáltica, por allá a principios del siglo XX en Alemania. No voy a hacer mucho más sobre eso. Fueron como los primeros, lo que hicieron aportes más importantes a este tipo de procesos conscientes e inconscientes. La idea es tomar estas nociones de cómo funciona nuestro cerebro y aplicarlos a los dashboards, ¿sí? Entonces, estas son otras formas de identificar patrones que nuestro cerebro ha evolucionado para identificar, ¿sí? Entonces, uno es color. Aquí les aseguro que automáticamente identificaron que acá está el circulito rojo, acá hay un circulito entre los cuadrados, es decir, encontramos la forma, la orientación, la continuidad, estos dos están juntos, y el agrupamiento. Sí, nuestro cerebro es muy eficiente a la hora de encontrar estos patrones.
Entonces, con todos estos conocimientos, la idea es aplicarlos a nuestros tableros para dirigir la atención, obviamente. Ahora les voy a pedir, por favor, otra vez, un pequeño ejercicio, que miren esta hoja que está acá, durante 10 segundos. Sí. Yo voy a tomar el tiempo acá. 10 segundos que parece una eternidad. Listo. Bueno, les aseguro que la mayoría de los... ¿Cuántas personas estamos conectados? De las 39 personas que estamos conectados, les aseguro que la mayoría lo primero que vio fue el mapa. ¿Sí? Después, seguramente, cuando se cansó de ver el mapa, su atención fue acá, después vino acá, y si todavía la hoja seguía cautivando su atención, probablemente después vino acá. ¿Sí? El recorrido que hace nuestro foco de atención es común para la mayoría de las personas del mundo, pero sobre todo para las personas que vivimos en el hemisferio occidental, que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué lección importante podemos sacar de cómo leemos del recorrido que hace nuestra atención? Este cuadrante que está acá, donde está el mapita, es el sector más importante de la hoja, ¿sí? Es el sector más rentable. Entonces, ¿qué debe ir ahí? El KPI, el indicador, el gráfico que nos interesa que se lleven sí o sí las personas que están viendo nuestra hoja, nuestra presentación, nuestro dashboard. ¿Sí? Esta es la parte más rentable del tablero. Esta será la segunda, luego esta y por último esta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sistema de representación de datos que te gustaría mostrar. Si conoce su pregunta y tiene los datos correctos disponibles, hay un cuadro perfecto para usted. Bueno, lo más importante de cuando vamos a hacer un gráfico o una presentación es saber cuál es el mensaje que queremos mandar. ¿Sí? Si no sabemos cuál es el mensaje, cuál es la historia que queremos contar con los datos, digamos que cualquier gráfico funciona. Estos que están acá, comparar ítems, comparación de ítems, comparación en el tiempo, son, digamos, las categorías principales de los tipos de gráficos más usados. ¿Sí? Entonces, tenemos comparación de ítems en el tiempo. Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante, por eso lo voy a pasar rápido. Composición estática, composición no estática, es decir, en el tiempo, correlaciones, distribución, ubicación, que sería mapas, y indicadores claves de rendimiento. ¿Sí? Son un tipo de gráfico. Entonces, este diagrama que está acá, lo tomé de la página de Qlik, por eso ven que dice acá Qlik, pero en realidad esto se lo inventó una señora que no me he podido acordar el nombre, así que si alguno lo sabe y lo quiere escribir en el chat, estaría buenísimo. Este diagrama básicamente es una sugerencia de qué tipo de gráfico usar dependiendo de qué quieres mostrar. Por eso está la pregunta en el centro que dice, ¿qué quieres mostrar? ¿Quieres hacer una comparación? ¿Quieres ver la distribución de tus datos? ¿Quieres ver la composición de tus datos? ¿Quieres ver relaciones? Entonces, supongamos que quieres hacer una comparación sobre el tiempo de muchos periodos de datos cíclicos, como por ejemplo los días de la semana o los meses del año. ¿Sí? Son cíclicos. El gráfico que te recomienda es el gráfico de radar o el gráfico de área circular. ¿Sí? Yo lo conocí cuando tenía como 14 años o 13 años, como el gráfico del PES, de Pro Evolution Soccer. Los que lo jugaron seguramente me entienden. Entonces, comparaciones entre ítems. ¿Cómo comparar valores en diferentes categorías? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rápidos de esto. Estoy seguro que todos los han utilizado. Entonces, el gráfico de columnas lo que nos permite es hacer comparaciones de distintos ítems en una misma escala. ¿Sí? Se recomienda utilizarlo horizontal cuando son más de 12 categorías, porque es mucho más fácil scrollear hacia abajo
que buscar la barrita de scroll y arrastrarlo hacia la derecha, ¿sí? Y cuando las etiquetas son muy largas. Entonces, esas son las recomendaciones de cuándo usarlo. Columna de barra agrupada. Este se utiliza, por ejemplo, cuando queremos comparar la venta del año actual versus la venta del año anterior, ¿sí? O comparar dos tiendas o dos vendedores, ¿sí? El gráfico de bala es básicamente un gráfico de barra que tiene un umbral. Este casquillo, el casquillo de la bala, esto que está un azul un poco más claro, sería el umbral. Entonces, por ejemplo, si tenemos gastos, el umbral sería el presupuesto. Este, por ejemplo, se pasó un montón del presupuesto. Este gráfico, además, en la mayoría de las herramientas para visualizar datos, se les pueden poner umbrales de colores, ¿sí? De tal porcentaje es verde, de tal porcentaje a tal porcentaje es amarillo, y más de cierto punto va a ser rojo, ¿sí? La tabla Trellis, que lo que nos permite es agregar una dimensión adicional. Entonces, por ejemplo, estamos viendo las ventas de las distintas categorías, le agregamos la dimensión región y podemos ver el comportamiento de las categorías en distintas regiones. Y el gráfico de radar, como ya les comentaba, es un gráfico que hay personas que conocemos muy bien seguramente por el PES y hay personas que no tanto. Y esto me da pie para decirles que hay que conocer la audiencia a la que se les va a hacer la presentación, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico yo recuerdo que para mí era muy común, ya lo conocía desde hace mucho tiempo. Una vez se lo presenté a una persona y nunca lo entendió. Entonces, hay que saber, hay que conocer nuestra audiencia para hacer ciertas presentaciones. Si es una persona que maneja el tema de las visualizaciones de datos y conoce, bueno, podemos ponerle gráficos capaz un poco más complejos. Si no, bueno, hay que educarla o mostrarle cosas más sencillas. Bueno, este es un ejemplo sencillo del gráfico de radar, o un ejemplo común, mejor, de cómo se utiliza. ¿Sí? El gráfico de radar en sus aristas tiene métricas que obviamente tienen que ir en la misma escala, de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1000. Y en este caso sería ritmo, disparo, pase, dribleo, defensa y estado físico. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, yo quiero meter a Vidal a jugar y quiero sacar a De Jong porque, bueno, De Jong no me gusta, a pesar de que sus indicadores generales son mayores. Entonces, yo ni siquiera tengo que mirar cuáles son las aristas para compararlo. Simplemente tengo que ver que el área de Vidal sea igual o mayor que la de Jong, ¿sí? Este es un ejemplo bastante común del gráfico de radar, pero otro podría ser cuando se utiliza en las áreas de recursos humanos, cuando se comparan perfiles, o también para diferenciar clústeres. Cuando tú quieres comparar dos clústeres que te parecen que son parecidos, puedes utilizar este tipo de gráficos para hacer comparaciones, ¿sí? Comparaciones entre ítems, gráfico combinado. Bueno, el gráfico combinado básicamente lo que nos permite es poner dos escalas en un mismo gráfico. Por ejemplo, las barras pueden ser las ventas y las líneas pueden ser el porcentaje de ganancia, el margen, ¿sí? Y en el fondo o por detrás, este gráfico lo que tiene es en el eje Y de la izquierda, tiene el eje de las ventas que está en millones o en miles, y en el margen, en el eje, perdón, de la derecha estaría la escala de los porcentajes, ¿sí? Entonces, a pesar de que los porcentajes no tienen nada que ver con los millones, nos permite superponer en una sola gráfica y hacer análisis de los datos, ¿sí? Entonces, comparaciones en el tiempo. El gráfico por excelencia para ver tendencias, para ver series temporales, es el gráfico de línea, ¿sí? Hay personas que utilizan el gráfico de barras, que no está mal, pero no es óptimo. ¿Por qué? Porque si tú utilizas barras, nuestro cerebro tiene que unir los vértices de las barras para armar la tendencia. Ese también es un proceso inconsciente que hace nuestro cerebro. Pero, como ya les venía comentando, nuestro cerebro se fatiga muy rápido. Por lo menos nuestra percepción pretentiva y nuestra memoria a corto plazo. Entonces,
la idea es hacer que se esfuerce lo menos posible. Entonces, el gráfico de línea para hacer comparaciones en el tiempo, esta tabla de pasos para destacar los cambios repentinos en las series temporales, tabla de área, es decir, con el área dibujada, tabla multilínea, que puedes poner distintas métricas o puedes agregar una dimensión, y este puede ser la categoría carne, categoría víveres y categoría, no sé, otra cosa, ¿sí? Y de vuelta, el trellis line chart, el gráfico con trellis, es agregar una dimensión, en este caso podría ser regiones de vuelta, y comparar la venta entre las distintas regiones. Este gráfico que está acá, que se llama densidad semanal, en Click por lo menos nativamente no está, en Power BI tampoco, me parece que en Tableau sí, pero lo que hace es mostrarte cuándo suceden las cosas, en qué día de la semana, sí, básicamente. Bueno, esta es una serie temporal del precio del dólar con respecto al peso colombiano del último año, del 8 de julio al 6 de julio de este año. Bueno, aquí no voy a detenerme porque esto lo han visto 1.000.000 de veces. Composición. Bueno, los gráficos de composición lo que pretenden responder la pregunta es ¿cuánta participación tiene tal categoría o tal rubro o tal X, tal ítem con respecto a lo demás? O cómo se compone el gasto total de una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, unos ejemplos acá rápidos. Está la barra apilada, el área de línea, que es básicamente la barra apilada, pero usando líneas. La barra de porcentaje, que esto siempre va de 0 a 100%, ¿sí? Y te muestra la participación de cada rubro, por ejemplo, en los gastos de las distintas áreas de una compañía. El gráfico de embudo, que lo que hace es identificar el cuello de botella en un flujo de trabajo, un proceso, ¿sí? El tree map, que lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. El gráfico de cascada, que te muestra la participación. Volvemos al ejemplo del rubro, al gasto total, y además te muestra el acumulado, ¿sí? Y el gráfico de torta o el pie chart, el gráfico de tarta, que últimamente está bastante defenestrado, que no le gusta utilizar a los expertos, y es básicamente porque no puedes utilizar más de 5 categorías. Si se utilizan más de 5 categorías, ya se vuelve casi ilegible, y ni que decir si utilizas muchísimos más, parece un arco iris, ¿sí? Sin embargo, yo lo utilizo cuando son pocas categorías, e incluso hay clientes que lo piden, porque, bueno, estéticamente también hace un poco de disrupción con todas las tablas y los gráficos de barras y de líneas. ¿Sí? Bueno, el tree map. El tree map lo que hace es asignarle un área a la categoría que estamos viendo, dependiendo de su participación. En este caso, estamos viendo la categoría mascotas y las subcategorías aves, mamíferos, peces y reptiles. ¿Sí? Y además estamos viendo una tercera o una segunda subcategoría que serían, bueno, estos tipos de aves, de mamíferos y de peces. Entonces, ¿dónde cobra valor este tree map? Primero, aquí de entrada vemos que la categoría aves es más grande que las demás, ¿sí? Cierto. Y que dentro de aves, cebra es la más grande de todas, pero la categoría o la subcategoría de nivel 2 más grande de todas es dogs, ¿sí? Esto lo podemos ver fácilmente acá en un tree map. Este tree map además se le pueden poner etiquetas acá con un valor que sea absoluto o que sea porcentual de su participación, ¿sí? Correlación. Bueno, este es uno de mis gráficos favoritos y uno de los que más uso. Este que está acá es el gráfico de dispersión. Acá se conoce, acá está como tabla de burbujas. ¿Por qué es uno de mis favoritos? Porque aporta demasiada información o puedes mostrar demasiada información. En el gráfico de dispersión tú puedes poner 4 métricas y una dimensión, o hasta 4 métricas, mínimo 2, y una dimensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el eje X pueden ser las ventas, en el eje Y, en el eje Y pueden ser las transacciones, cada puntito o cada burbuja puede ser un cliente. ¿Sí? Ya con esas dos cosas ya tenemos para ver correlaciones. Ahora vamos a ver un poco más adelante. Yo puedo agregar una tercera métrica que sea el tamaño de la burbuja y una cuarta métrica que sea el color o la intensidad de la burbuja.
¿sí? Entonces, la lógica o lo normal sería que a mayor cantidad de transacciones, mayor será la venta, ¿cierto? Entonces, los puntitos deberían moverse en este cono, sobre esta línea más o menos, ¿sí? Pero resulta que yo tengo un cliente que hace muchas transacciones y poca venta. Entonces, tú dices, bueno, aquí está pasando algo raro. Esto es un dato atípico, un outlier, ¿sí? Y ahí vemos un poco de distribución. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando con este cliente que hace muchas transacciones y poca venta? Puede ser que el cajero pase su tarjeta de fidelización cada vez que el cliente no quiere pasarla, porque generalmente son compras pequeñas o lo que sea. Puede ser un problema de la base de datos o pueden ser datos de prueba de la base de datos, ¿sí? Entonces, eso se lo encontramos, lo corregimos y seguimos adelante. O también nos puede pasar que tenemos un cliente que compra un montón y viene poco. Tú dices, bueno, listo, a este cliente tengo que hacer que venga más. ¿Qué es lo que está comprando? ¿Qué es lo que más le interesa? Le mandamos productos que estén asociados a lo que él compra y hacemos que venga más o le mandamos ofertas. Sí, podemos tomar acciones con base en esta información. Este gráfico de dispersión es básicamente este, pero solamente con dos métricas. El gráfico de rejilla de calor sería un poco el inverso al gráfico de dispersión. Este nos permite utilizar dos dimensiones y una métrica, ¿sí? Las dimensiones pueden ser, por ejemplo, en el eje X, las regiones, y en el eje Y, los trimestres del año, ¿sí? Y las ventas pueden estar mostradas por la intensidad del color. Este gráfico red de círculos es parecido a este, serían de vuelta dos dimensiones y dos métricas, una para el tamaño de la burbuja y otra para el color o la intensidad de la burbuja. Y por último tenemos esta que se llama tabla de eventos, que lo que tiene, nos muestra un gráfico de línea, o sea, una serie temporal, y nos permite mostrar eventos, como puede ser el inicio de un mundial, o puede ser Semana Santa, o puede ser el inicio de una pandemia, ¿sí? Cómo afecta estos eventos a nuestra venta, a nuestros datos. Distribución. Bueno, los gráficos de distribución lo que nos permite es entender cómo se distribuyen nuestros datos. En realidad nos permite entender la naturaleza de nuestros datos. Les pongo un ejemplo de la vida real de un país, que no voy a decir el nombre. Hubo un presidente que una vez en una intervención estaba contando algo y haciendo unas cuentas dice, bueno, sí, las personas de esta empresa, de una panadería, se ganan 2 millones de pesos. Y los medios y todo el mundo le cayó encima porque cómo es posible que pensara que una persona, que un panadero, una persona que hace panes en una panadería, se gana 2 millones de pesos. Eso no va acorde a la realidad. Pero resulta que si tomamos los ingresos mensuales de todas las personas de ese país y las dividimos por la cantidad de personas, es decir, sacamos el promedio, es 2 millones de pesos más o menos. O sea, estadísticamente no está mal. El promedio de ingresos es 2 millones de pesos, lo cual no contradice que está en contra de la realidad. Lo que nos permite los histogramas, bueno, no expliqué que es un histograma, estaba asumiendo que ustedes sabían, que probablemente la mayoría saben. Pero el histograma lo que hace es agrupar en bins, en categorías. Por ejemplo, si son edades, puede ser de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 50 a 100, de 10 en 10. Y contar la cantidad de personas que hay en cada rango de edad. Por ejemplo, pueden ser de 10 a 20, hay 2, de 20 a 30, hay 20 y así, ¿sí? Va contando. Generalmente, las edades, las estaturas, tienen algo que se llama una distribución normal o distribución de campana, sería algo así. Hay muchas personas, hay pocas personas que miden poco o de poca edad en una muestra aleatoria de poca edad, hay pocas personas de mucha edad, la mayoría estamos acá, ¿sí? Eso pasa con las edades, con las estaturas y otras muchísimas cosas. Y bueno, y en estadística,
tú generalmente lo que quieres es una distribución normal, es lo que es más conveniente para hacer regresiones y demás. Bueno, si hacemos el histograma de los salarios mensuales de las personas de este país, sería algo así. Sí, tendría un sesgo a la derecha. Hay pocas personas que ganan mucho. Esto serían barritas. Sí. Entonces, personas que ganan entre 0 y $200, entre 0 y $300 y así. Entonces, resulta que estas pocas personas que ganan mucho jalonan el promedio hacia la derecha. Entonces, por eso, en este caso, el promedio daba 2 millones de pesos, que no es la realidad. Estadísticamente está bien, pero no es la realidad. Todo esto para decirles que el histograma nos ayuda a entender el verdadero comportamiento de nuestros datos. No basta con utilizar promedios y estas métricas que creemos que generalmente son suficientes. ¿Sí? A ver, borro esto. Listo. Entonces, el gráfico de dispersión, como ya les comentaba, nos ayuda para ver la distribución de los datos y encontrar outliers. Por ejemplo, estos puntitos que están por fuera de la línea podrían llamarse datos atípicos. ¿Sí? Ya esto lo vimos. El diagrama de cajas y bigotes es un poquitín más complejo. Yo siempre lo explico que es como un histograma visto desde arriba. ¿Sí? Este diagrama de cajas y bigotes también nos permite agregar una dimensión. Estos podrían ser distintas áreas de una empresa. Y estamos viendo, por ejemplo, podría ser salarios. ¿Sí? Entonces, para explicarles el diagrama de cajas y bigotes, tengo que mostrarles cómo se construye. Vamos a ver rápidamente cómo se construye un diagrama de cajas y bigotes. Por ahora no le presten atención a este gráfico que está a la derecha. En este ejemplo del diagrama de cajas y bigotes, lo que estamos viendo es la distribución de autos sedán y sport por desempeño, es decir, por millas por galón en la ciudad, en Asia, Europa y Estados Unidos. ¿Sí? Estos son los gráficos que arroja. Entonces, dame un segundo. Vemos algo acá. Estos datos son creados, no son los datos reales del ejemplo. Sí. Entonces, primero, para construir el diagrama de cajas y bigotes, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos, ¿sí? De menor a mayor. Están ordenados, perfecto. El segundo paso es partir nuestro set de datos en 4 partes, en partes del 25%. ¿Sí? Aquí partimos, aquí están el 25% de los datos, el segundo 25%, el tercer 25%, hasta aquí, y por último, el último cuartil, ¿sí? El último cuartil que tiene el 25%. Bueno, el primer cuartil y el tercer cuartil van a ser el piso y el techo de la caja, ¿sí? 20 está por acá, 24, 24. Es decir, esta cajita que vemos acá, tiene el 50% de los datos, ¿sí? Acá no nos importa los valores que tiene dentro, tiene el 50% de los datos. Ya eso nos habla de la distribución de los datos, ¿sí? Este es mucho más pequeña, este está mejor distribuido, está más distribuida, ¿sí? Después hay que calcular algo que se llama distancia intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. En este caso sería 24 menos 20, 4. Para calcular los bigotes, es decir, los límites, se multiplica la distancia intercuartil por 1.5 y se resta al primer cuartil y se suma al tercer cuartil. ¿Sí? Este estándar de 1.5 es lo que comúnmente se utiliza, pero esto lo podemos manejar como querramos. Puede ser 1.2, 1.3, 2, 3, lo que querramos. ¿Sí? Esto lo manejamos nosotros. Obviamente tenemos que conocer nuestros datos y nuestro negocio. Porque, ¿qué vamos a identificar con lo que está por fuera de los bigotes? Son datos atípicos, son outliers. ¿Sí? Esto se utiliza mucho en temas estadísticos y, bueno, también para ver distribuciones. Además, el segundo cuartil o la mediana se representa por esta línea y esta X es la media, el promedio.
¿sí? De los datos. Si la media y la mediana están justo superpuestas, la distribución es normal, ¿sí? O de campana. Entonces, como les decía, este es el histograma de estos gráficos, este sería el diagrama de cajas de estos gráficos. Entre el 20 y el 24 están el 50% de los datos. Entre el 20 y el 24 están el 50% de los datos. ¿Sí? Acá es donde se concentran el 50% de los valores. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, como les comentaba, en Asia el desempeño de los autos sedán tiene una distribución más, digamos, un poco más uniforme que las demás, o por lo menos más que en Europa, y digamos que Estados Unidos está más o menos en el medio, ¿sí? Y en Europa tenemos un montón de datos atípicos, ¿sí? Bueno, ahora volviendo a este tema. Este gráfico lo agregué acá porque hay muchas personas que tienden a confundir estos dos. Tienden a confundir estos dos gráficos. Este gráfico que está acá, a la derecha, se llama Candlestick Chart o gráfico de vela japonés. Y se utiliza para ver la fluctuación de las acciones en la bolsa de cierta acción en particular. Bueno, el boxplot lo acabo de explicar. Y este gráfico se lee así. Cada velita sería un día de transacciones en la bolsa. Si está verde es porque las acciones subió, si está en rojo es porque la acción bajó ese día. Las velitas generalmente son días, podrían ser semanas, quincenas, meses, incluso años, ¿sí? Entonces, la aguja, que es lo que está en el centro, lo que te marca es el punto máximo y el punto mínimo que tuvo la acción. Si está en rojo, quiere decir que cerró por debajo del precio de apertura del día. Si está en verde, quiere decir que cerró, acá, valor de arriba, cerró por encima del valor que abrió, ¿sí? Importante es, bueno, como dato general, es que el precio de apertura no está determinado por el precio de cierre del día anterior. Por ejemplo, en este caso cerró un poco más alto y el día siguiente abrió más bajo, ¿sí? Bueno, esto se los tiro acá como dato de cultura general porque generalmente las personas tienden a confundir estos dos tipos de gráficos. Ubicación. Bueno, los gráficos de ubicación o de mapas son bien particulares porque los patrones geográficos obviamente solamente se pueden ver en mapas. Entonces, hay por lo menos tres tipos de representaciones en mapas. Uno es de puntos, donde las métricas pueden ser el tamaño de la burbuja y el color de la burbuja. De área, donde las áreas generalmente representan estados, países, barrios, etcétera, ¿sí? Y una métrica que puede ser la intensidad del color, ¿sí? Un mapa de calor donde básicamente la intensidad del color te está indicando que hay más puntos, hay más puntos geolocalizados o georreferenciados en ese sector, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo de una métrica interesante que se llama Hotspots in the United States. Y básicamente lo que te dice es el comportamiento del número de casos de contagio de COVID en las últimas 2 semanas, ¿sí? Si está en azul, es que está cayendo. Si está en este amarillo clarito, es que está igual. Y desde un naranja hasta un rojo, es que está creciendo. Si está en gris, es que hay pocos o ningún caso. Esto es del 8 de julio, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos de entrada acá? Como todos sabemos, la pandemia vino de Asia, pasó a Europa y después vino a América. Por eso la costa este de Estados Unidos está mucho más contagiado que la costa oeste, ¿sí? Que hay una línea imaginaria que divide las dos zonas. Esta está muchísimo más contagiada, ¿sí? Y además, me parece que si vemos el hemisferio, bueno, el hemisferio no, la parte norte de Estados Unidos y la comparamos contra la parte sur, pareciera que la parte norte está un poco mejor, ¿sí? Tal vez por el clima, no sé. Igual en julio están en verano, así que, bueno.
Pero son cosas, este tipo de análisis solamente te los permiten hacer mapas, ¿sí? Y además que también se ven estéticamente bien en los dashboards. Bueno, indicadores principales de rendimiento. Estos indicadores son básicamente una métrica, ¿sí? Es la venta, es la ejecución de un presupuesto, es las utilidades, es un indicador, una métrica. Que se utilizan estos grafiquitos bonitos con umbrales, con colores, simplemente para que el foco de la atención vaya directamente acá, ¿sí? Pero es básicamente una métrica. Como ya vimos, hay que jugar con el foco de atención del observador. Bueno, uso de colores y tamaños. Los colores pueden dar más significado a tus gráficos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos o los casos de uso principales de los colores. Uno es para mostrar categorías, otro es para mostrar secuencias, es decir, de menor a mayor, o divergentes, ¿sí? Donde hay un punto de equilibrio, bien sea el margen, a partir del que hay ganancia o no, o puede ser temperatura también, por ejemplo. ¿Sí? Estos son algunos casos de uso de colores. Usa leyendas como tu clave. Algo que es importante y que es de sentido común, que es el menos común de los sentidos, es si estás utilizando colores, di qué significa cada color. ¿Sí? Tienes que explicar qué significa cada color. Y un dato importante con el tema de los colores es que 1 de cada 12 hombres, el 8%, tiene algún tipo de ceguera de color. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto los test de ceguera de color. Les recomiendo que los vean para evitar utilizar esos colores en los dashboards. ¿Sí? Esquema de colores de énfasis versus colores estándar. Bueno, esto que llamamos colores estándar son colores generalmente que están en la naturaleza, es decir, el azul celeste, el ocre, el verde suave de las hojas, ¿sí? El pasto, la arena, son colores que están generalmente en la naturaleza, que estamos habituados a ver y que transmiten cierta paz. ¿Sí? Los colores de énfasis son colores más brillantes, más saturados, que se utilizan para hacer énfasis en los datos cuando querramos hacer énfasis en ciertos datos. ¿Sí? La idea es no sobreestimular a la persona que está viendo para que su foco de atención vaya donde querramos y que absorba la mayor cantidad de información posible. Tamaño. Bueno, este es un ejemplo. Yo no sé si han visto en Instagram o en Pinterest que hay unas imágenes que son más grandes que otras. Bueno, estas imágenes no son más grandes que otras aleatoriamente. Es porque el tamaño también llama mucho más la atención en las presentaciones. Es decir, el tamaño importa. Estoy seguro que lo primero que vieron fue esta imagen, que es mucho más grande. Después probablemente pasaron a esta y después habrán visto cualquier otra pequeña. ¿Sí? El tamaño también es un elemento con el cual jugar a la hora de hacer las presentaciones. Los títulos de los cuadros enmarcan la historia en sus datos. Bueno, aquí hay aquí hay un ejemplo muy claro de cómo los títulos pueden sesgar o no la interpretación del usuario. ¿Sí? Entonces, acá dice tráfico de una página web por trimestre. ¿Sí? No mucho más. El mismo gráfico dice tráfico tráfico de una página web creciendo exponencialmente. ¿Sí? Además de que estás explicando, describiendo lo que estás mostrando, también estás agregando un poco de sesgo o de perspectiva. ¿Sí? Ordenar cuenta tu historia en el orden correcto. Bueno, ordenar básicamente te sirve para mostrar o los mejores o los peores. ¿Sí? Ser un top de los mejores, un ranking de los mejores o un ranking de los peores. Y ordenar alfabéticamente es para que la persona pueda encontrar más fácilmente los valores que le interesan en un gráfico. Atención directa. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo llamar la atención. ¿Sí?
Se puede utilizar un formato condicional o se puede utilizar una línea de referencia que puede ser un tope o puede ser un promedio, mostrar la tendencia o mostrar la proyección de alguna forma que se note o se pueda discriminar de los valores reales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algunas recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer en nuestras presentaciones o nuestros dashboards. Aquí hay un ejemplo de lo que no se debe hacer. Uso incorrecto de logos e imágenes. Aquí hay varios errores, ¿sí? Pero el que salta a la vista es esto que está acá. Tienes una imagen y un logo arriba a la izquierda, en la zona más valiosa de tu presentación. Esto no te está aportando información para nada. Generalmente los logos, si tienes que utilizarlo, deben ir abajo a la derecha, ¿sí? Además de eso, bueno, tiene estos efectos 3D y sombras y no sé qué. Hay que evitar todo eso. Entonces, uso de colores en visualizaciones. No hace falta ponerle un color distinto a cada barrita porque ya tienen las etiquetas, ¿sí? Salvo que tú quieras mostrar una en particular, como por ejemplo acá, estás haciendo un análisis que es relevante para el Reino Unido, entonces, bueno, este sí lo marcas. O cuando estás codificando valores cuantitativos o agrupándolos, en este caso, en intervalos, ¿sí? O para agrupar ítems, por ejemplo, EMEA, que es Europa, siempre es azul dentro de este mismo gráfico, ¿sí? No tienes que ir a ver en este gráfico cuál es EMEA porque ya sabes que la del color azul es. Manténlo simple. Estos bordes 3D y efectos en el fondo y colores para... No, la idea es, como les decía, no sobreestimular al observador, es mantenerlo simple, ¿sí? Esto lo que hace es saturar la atención de la persona, la va a fatigar y probablemente no va a querer que vea lo que queremos mostrarle. Bueno, metodología DAR. DAR es un concepto de exploración de datos jerárquico. ¿Sí? Es básicamente bucear entre los datos. La idea de DAR es primero construir un dashboard donde se van a ver métricas principales, indicadores principales, crecimiento de la venta, cantidad de unidades vendidas, margen, ejecución de presupuestos, sí, indicadores bien importantes, bien globales. Después, por ejemplo, si el margen está mal, hacemos una pestaña de análisis donde se puede hacer un análisis bien sea por tienda, por categoría, por vendedor, por lo que corresponde. El análisis no es una sola hoja, pueden ser muchísimas hojas o muchas hojas, donde miras los distintos ángulos para entender qué es lo que está pasando con tus indicadores principales. Y por último, tenemos la tabla de report o detalle, que generalmente se utiliza yo lo utilizo para hacer validaciones, porque se utiliza para exportar los datos a Excel o para ver en detalle algún dato que de pronto en las hojas de análisis no está, ¿sí? Entonces la idea es dashboard, métricas principales, después pestañas de análisis y por último la pestaña de detalle o el reporte. Y ya por último, para ir cerrando, les tengo esta sentencia de un señor que se llama Colin Ware. Y escribió este libro que se llama Information Visualization Perception for Design, segunda edición en San Francisco, ¿sí? Dice, cuando los datos se presentan de determinadas maneras, se perciben enseguida unos patrones. Si podemos entender cómo funciona dicha percepción, nuestro conocimiento podrá traducirse en reglas para mostrar la información. Siguiendo estas reglas basadas en la percepción, podemos presentar nuestros datos de tal manera que los patrones importantes e informativos destaquen. Si desobedecemos dichas reglas, nuestros datos resultarán confusos o incomprensibles. ¿Sí? Por eso les digo que es una sentencia. Y bueno, pasamos a la parte de preguntas. Y aprovecho ya que estamos
y los invito, el 25 de este mes vamos a tener un webinar, igual se los voy a compartir por el grupo, que es cómo explotar datos sin saber programación en Qlik y Power BI. Entonces, si tienen alguna pregunta, los escucho o las puedes pasar por el chat. A ver, ¿cuánto nos demoramos? Justo 55. Gracias, José, muy interesante todo. Ahora sí, abrimos la sesión de preguntas, aunque pueden abrir el micrófono, escribir en el chat con gusto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte porque me causa mucha, a ver, suspicacia. ¿Dónde deben ir los filtros cuando nosotros estamos haciendo un reporte ya más detallado de los indicadores? ¿Dónde deben ir los filtros y cuál es la mejor manera de mostrarlos? También te quería preguntar sobre las tarjetas, estas tarjetas que veíamos de indicadores, eh, ¿deben estar sujetas a los filtros también o deben ser ya indicadores puntuales del espacio de tiempo que estás trabajando? Ok, bueno, los filtros generalmente se ponen a la izquierda, o sea, es decir, en esta sección que está acá, más o menos, suponiendo que este fuera el dashboard, o arriba, o incluso a la izquierda y arriba, ¿sí? Ese sería como el lugar ideal para los filtros. Y con respecto a los KPI, pues no tiene mucho sentido poner un valor estático, sobre todo cuando tienes una de estas herramientas como Power BI o Tableau o Qlik, que son tan poderosas y te permiten jugar. No vale la pena tenerlo estático. Lo que sí puede ser es más general. Tú puedes setearlo para que siempre sea el total dependiendo del año o el total dependiendo de la categoría. ¿Sí? Depende mucho de lo que pretendas mostrar. Pero mi recomendación es que si vas a poner indicadores, que siempre estén asociados a los filtros o relacionados a las selecciones en los filtros. ¿No? ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Crítica constructiva? Yo te pregunto algo, José. ¿Cómo te dio a Dale. ti con la experiencia con respecto a introducir nuevos gráficos en los reportes a niveles de directivos y a niveles operativos? ¿Cómo ha sido esa aceptación de nuevos gráficos que pues, nunca han visto uno de dispersión ni siquiera o ninguno de bigote? ¿Cómo haces para vendérselo? Pues básicamente las ventajas de estos gráficos, que como te decía, por ejemplo, en el gráfico de dispersión, estas correlaciones o el ejemplo que les había comentado de el cliente, entre comillas, que hace muchas transacciones y poca venta, si tú ves los datos individuales, probablemente no notarías porque son muchas transacciones, pero probablemente está dentro del rango normal. Y las ventas también van a estar dentro del rango normal. Esta correlación solamente se van a ver con estos tipos de gráficos. Entonces sería hacer énfasis en estas bondades de estos tipos de gráficos. Pero también hay personas que son muy testarudas. Y, por ejemplo, le presentas un gráfico, una serie temporal en un gráfico de línea y prefieren el gráfico de barras. ¿Por qué? Porque prefieren el gráfico de barras. Bueno, y en ese caso ya no hay mucho más que hacer, por más que le expliques. Pero sí, mostrar las bondades de cada gráfico. En el chat tiene dos preguntas. Sí, el gráfico de araña, el del pez, sería bueno para comparar hasta cuántos parámetros.
Yo te diría máximo 3, ideal 2. ¿Sí? Porque si no pasa lo mismo que en el gráfico de torta, que se vuelve ilegible. ¿Sí? ¿Y qué ventajas le ves a un gráfico Sankey o Waterfall? El gráfico, por ejemplo, el de cascada, el Waterfall, lo que hace es permitirte ver desagregadamente la participación de cada categoría de una misma dimensión al total. ¿Sí? Es como más fácil ver cuánto está aportando al acumulado y al total. ¿Sí? Y el gráfico Sankey, yo lo he utilizado sobre todo con volúmenes de datos que son muy grandes para ver el salto entre categorías de compras. ¿Sí? Tienes de un lado las categorías que se compró un mes, un cierto grupo de clientes, y del otro lado tienes esas mismas categorías en otro mes o en otro año. ¿Sí? Y ahí puedes ver, digamos que un vistazo previo de a dónde se están moviendo o a dónde se están moviendo más, porque si son muchos cambios vas a ver un montón de cables inentendibles, pero digamos que si hay patrones claros, los vas a notar ahí en el gráfico Sankey. Sí, ese Sankey muy bueno para ver también relaciones de venta cruzada, de que compra un producto que otros productos compran, pero Claro. tienen que tener poco cable, como dices tú, poder links, manejar los colores. ¿Quieres alguna otra pregunta? Dale, me alegra que les haya gustado la presentación. Gracias, José, muy amable. Dale, con gusto. Esperamos tu compartir de la presentación. Otra cosa, ¿sí? Ahí está mi correo. Yo igual creo que les voy a pasar esta presentación por el grupo, pero si necesitan ayuda o tienen alguna pregunta con otra cosa, ahí está mi correo. Me pueden escribir sin problema. Listo, gracias. José, muy amable. Gracias a todos. Disculpa. Hola. Aló, José, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, mira, yo soy digámoslo así, un principiante al lado de gigantes como ustedes en el tema de análisis de datos y quisiera compartirles un reporte que me pidieron en la compañía y analizarlo contigo, un experto en visualización, y ver qué recomendación me das. Dale, si quieres comparte de pantalla y lo vemos. Vale. Entonces, antes de explicárselo, quisieran que ustedes lo vieran y pues me dieran su opinión. ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿Hoy? Ya. ¿Ahora? Ahí está. Ok. Reporte acumulado diario de ventas. Bueno, de entrada es atractivo y seguramente si hacemos el ejercicio, el foco está orientado a este gráfico de barras que tienes acá con esta sombra. No sé si esto es lo que más quieres mostrar, pero el foco de la atención va dirigido acá. Pero me parece que lo que más te interesa mostrar son los indicadores que están arriba. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que estos gráficos, estos KPIs que tienes arriba, los pongas un poco más grandes y que le saques... estoy acá asumiendo algunas cosas, pero bueno. Que lo pongas un poco más grande y que esta sombra que tiene el gráfico de barras se la saques. No sé qué significa exactamente. Bueno, más o menos los contextualizo. Este es un reporte que busca, digamos, analizar dos áreas.
la parte de pedidos y la parte comercial, la meta de pedidos que tienen, ese presupuesto de ventas, que son 3.100 millones, el estimado del mes son los pedidos que están montados para la compañía. Entonces me está diciendo ese KPI 97% de esa meta en pedidos. Esa meta en pedidos se convierte en la meta en despacho, que es el siguiente KPI. Entonces está Sí. diciendo que lleva el 29% de esa meta en pedidos. Esa proyección de cierre lineal es la forma como están despachando diariamente, cuánto van a llegar a despachar. O sea, quiere decir que tienen que aumentar la velocidad de despacho para poder llegar a cumplir la meta. Y la variación, pues es un comparativo entre el agosto de este año mientras el agosto del año anterior. El de abajo lo que busco es fusionar. En la línea azul dice pues la meta de venta de presupuesto. La línea azul turquesa punteada es el día a día de cómo va avanzando los pedidos del área comercial. Esto es de una empresa de manufactura en donde día a día cambian un pedido, cancelan un pedido, ¿sí? En fin, hay un pedido, un despacho parcial, etcétera. Entonces, para producción, este impacto, esa variación de pedidos es muy relevante. Más abajo, la sombra gris es esa proyección lineal de lo que se tiene que hacer para llegar a la meta. Y la línea verde es el despacho, cómo va la meta de despachos. La barra azul turquesa es el despacho de agosto del año inmediatamente anterior. Entonces, la línea verde versus la barra azul compara mes día a día contra año, o sea, 5 de agosto del 2020 contra 5 de agosto del 2019. ¿Ya? Entonces quería tu opinión, si no sé si estoy saturando el gráfico, es mucha información para una sola hoja, no sé. O las leyendas no son claras de pronto. No, te digo, la parte donde estás comparando el año actual versus el año anterior, no le entendí muy, o sea, no lo agarré a la primera. Lo que haría yo sería utilizar dos barras en vez de, yo sé que te va a ocupar más espacio y tienes que jugar con eso, pero en vez de utilizar líneas y barras, ya que están, aprovecha que están en la misma escala y utiliza dos barras. Ok. Y la línea gris que está sombreada por debajo, me parece que puedes dejar una línea punteada igual gris que marque lo que a donde interesa llegar, pero que esté sombreada la parte de abajo llama mucho la atención. ¿Sí? O sea, me dices que no la sombré, más bien solo puntos grises. Líneas, sí, una línea punteada gris. Ok. Gris o de otro color. Eh, Ok, vale. si lo puedes separar y que tenga sentido, o sea, en dos hojas, mejor, porque te va a quedar más espacio para que respiren más tus datos. Si no, para un informe rápido está bien. Pero lo que sí tienes que tener, lo que sí te recomiendo es que identifiques qué es lo que primero. Mira, ahí están comentando algo, le dicen que los azules son muy parecidos. ¿Qué es lo más importante que quieres mostrar? Si son este 97.76%, 29% y menos 2.15%, o son los otros gráficos. Ah, O ok. sea, el primer mensaje que es lo más importante, y eso tienes que hacer más enfoque, bien sea con el tamaño y con la ubicación, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Dale, ahorita veo los mensajes, no, mientras te muestro la pantalla. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, gracias, interesante la sesión. Gracias a todos. Dale, abrazo. Chao. El color de la meta de venta es muy similar. El color de la venta es... ¿Qué es? Punteado.
¿Qué tal, viejo George? ¿Cómo vas? ¿Cómo te acabo de ir? Sí, vamos para adelante, ¿qué? Una película en 4K. Ok. Vale, no, no, de todas maneras me interesa aterrizar ambos para discutirlos con ambos, ¿sí me entiendes? Porque es que tampoco me interesa quemarme en el camino, ¿sí me entiendes? Entonces, dale, no, sí, con ambos. Con ambos. Bueno, pues listo, ya. Oye, bueno, listo, vale. No, listo. Quédate atento entonces del pelado. Me avisas cuando entre entonces. Bueno, pues, vale.